Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Luis Bravo Palomino, soy estudiante de la Universidad del Quindío. Este es un video tratado sobre la lectura y escritura y del programa o asignatura Lectores Autónomos. Vamos a tratar sobre ideas y conceptos comunes entre las tres teorías. La lectura. La lectura es algo, es un arte abierto, que significa para interpretar las capacidades de las personas. Un filósofo, Núñez, dice que hay que aprender a escuchar de manera relativa y misteriosa un tema para así entenderlo y tener unas buenas ideas de lo que se está tratando. Una de las preguntas dice: ¿cuáles son las ideas, conceptos comunes y las diferencias más puntuales entre las tres teorías? La lectura y escritura. En sus inicios, la lectura y la escritura fue una forma de comunicación entre los semejantes, entre los mismos hombres. La escritura y la lectura ha evolucionado, que cada lector o escritor tiene un significado, buscan su significado, tienen significados diferentes, o sea, tienen ideas diferentes, y, y esto conlleva para conocer más sobre la vida. En la educación, la escritura se ha convertido en una forma de información educativa y académica. La lectura en el ámbito educativo se ha limitado mucho. Ya no hay lectores que les guste investigar. O sea, no es leer por leer o escribir por escribir, sino que hay que criticar para crear y construir, o sea, esas ideas o ese tema que se está tratando. La lectura y escritura en la educación superior tiene que ser crítica y creativa para así tener un fin de la investigación de la comunidad que le sirva para la sociedad y esas cosas, para desarrollar una sociedad mejor en la que estamos. Las principales, los principales objetivos hay que tratarlos directamente de los niños. O sea, es importante estimular a los niños, ya que ellos tienen el ritmo de desarrollo propio, permanente, llevándolos a comprender la importancia de la comunicación, motivándolos a que gocen la lectura y la escritura y de forma creativa, relacionando en distintos medios por los que se vuelve como son, por el medio familiar. O sea, es importante motivar a los niños leyéndoles cuentos, fábulas en el ámbito familiar. En el ámbito social son una especie de noticias, investigaciones, y en el ámbito escolar los cuentos y cosas así, otras cosas. En el ámbito escolar es una forma de guiar los autores adecuadamente para que tengan un aprendizaje sobre la lectoescritura. Lo importante es tener en cuenta que leer y escribir, o sea, cobra un sentido de nuestras vidas, utilizando las diferentes estrategias aprendidas para tener una mejor enseñanza de lo que se está leyendo o escribiendo. Otro de los temas o preguntas, ¿qué es el texto? ¿Y cuál es el papel del escritor y del lector de acuerdo a las tres teorías vistas? ¿Qué es el texto? O sea, este viene de un origen latín textus. La palabra texto describe
a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado. O sea, el texto debe ser coherente y debe ser ordenado para que tenga una idea, para dar una idea al lector. La estructura compuesta se compone también por signos y la escritura determinada espacio con una unidad de sentido, o sea, tener un sentido o una idea principal y tener una finalidad comunicativa para transmitir los mensajes o las cosas que el escritor quiere dar a conocer. En pocas palabras, el texto es variable, puede tener pocas palabras o millones de ellas. Sobre el papel que tiene es la de formar ciudadanos reflexivos y comprometidos por medio de la lectura y buscando entender cada día más el mundo que está cada día más complejo. Cuando nosotros leemos o escribimos, ponemos en juego una serie de recursos y estrategias importantes para dar un conocimiento a las demás personas. Estas competencias ponen en juego, obligan al lector o al escritor a tener una idea para brindársela a las demás personas. Una de estas dos frases, para reflexionar sobre la lectura y la escritura. Muy pocos se apropian de la lectura y de la escritura, si no hay un medio que lo facilite y que lo invite a hacerlo. O sea, hay que facilitarle a las personas la lectura y la escritura, para que se sientan motivados, se motiven para hacer estas dos cosas. Otra frase es: solo por el contacto con la escritura y la transmisión de los hábitos del lector y escritor darán como resultado lectores y escritores. Sí, pues, supongamos hay que tener contacto con la escritura, entenderla, y así se hacen unos buenos lectoescritores. Para esto también debe haber un promotor de la lectura. Este debe tener una formación de lector, o sea, tener el conocimiento del tema y esas cosas. Y se puede afirmar que leer es, además de codificar, encontrar el sentido al texto, o sea, encontrarle qué quiere dar a entender el escritor, teniendo unas buenas estrategias o prácticas de la lectura. Promover la lectura es un desafío, a la vez significa abrir un espacio para un intercambio. O sea, leer ahí forma como especie de debates y hay intercambio de ideas entre las personas. La lectura no es una actividad sencilla, se requiere muchas habilidades y competencias para poder desarrollarla con eficacia y tener un buen conocimiento o enseñanza de la lectura. La lectura puede ser en primer momento una actividad individual, pero así como le dije, puede generar debates o ideas, intercambiar ideas entre personas. Por eso toca, después que una persona lea, debe reconocer la huella que deja esa obra literaria o el texto que se está leyendo. Frase: leer es ir al encuentro de algo que está a punto de ser y aún nadie sabe qué será. O sea, leer es como tener un conocimiento o adelantarse a acontecimientos
pueden suceder. El lector debe ser enriquecido en las interpretaciones de la escritura o de lo escrito, del texto. La lectura por placer no enseña, se contagia. La lectura de gusto se contagia, por ejemplo, sobre todo leyendo en voz alta. La lectura en voz alta enriquece más al lector, al que está leyendo y al que está escuchando, porque genera o tiene, hay que saber leer, y leer en voz alta es una de las mejores formas para entretener a las personas. Supongamos, algunas actividades que se pueden hacer para tener, supongamos, o ser un buen lector. O sea, buscar y seleccionar libros con temáticas o géneros similares. Abrir estratégicamente cualquiera de estos libros y preguntar cuál de los textos trabajados se refiere. Construir hipótesis a los títulos o a lo que se está tratando el texto. Y los factores que determinan la comprensión lectora se encuentran en estrategias básicas de la lectura. Pongamos, en esa está el lector, quien es el que ejecuta la acción de leer. O sea, es el que está leyendo, es el que está transmitiendo una idea. El muestreo es la capacidad del lector abarcar globalmente el texto, o sea, tener conocimiento del texto o del tema que se está tratando. Una predicción es la capacidad del lector para adelantarse a acontecimientos que pueden suceder. Es ahí que permite construir las hipótesis a partir de la lectura de un texto. Es como tener una hipótesis o algo para investigación, para tener una investigación. La inferencia es la de sacar las deducciones, toca sacar deducciones de ese tema tratado. La verificación es una cosa que hay que verificar no solo en un solo texto, sino verificar en varios textos si la información es verídica. Autocorrección es corregirse automáticamente, o sea, el lector debe corregirse en los errores que pueda cometer, irlo corrigiendo. Y otros aspectos que también son relaciones son los propósitos. La lectura debe tener o busca una forma de dar una información, de brindar ideas y que las personas tengan una comprensión de ese tema. El conocimiento previo, o sea, tener un conocimiento del tema tratado para así tener más ideas y dar a conocer sus ideas. La situación emocional, el lector debe darse a entender de lo que está hablando. La lectura de escritura en la educación superior se convierte en una herramienta muy eficaz para transmitir la lectura con visiones de creatividad y construcción. Ahorita supongamos las universidades o las empresas tienen que tener personas que tengan una visión creativa para construir cosas nuevas. La lectura y la escritura es un proceso de aprendizaje. En la educación superior juega ese papel muy importante, que es para la comunidad lo que es criticar y con la construcción del conocimiento. La escritura es un proceso individual y a la vez social. Es un aprendizaje complejo,
que entra desde los niños. O sea, por eso hay que trabajarle principalmente a los niños para que ellos se interesen en la escritura y así ser unos hombres más capaces de crear ciencia o de crear proyectos de vida que le puedan servir a la sociedad. O sea, la lectura, la escritura es un medio de desarrollo humano, como decir, es una forma de que las personas se puedan corregir, o sea, tener corrección de lo que están haciendo e ir aprendiendo de esos errores y corregirlos. Cuando el individuo aprende a leer y a escribir, aprende a crear sus propios criterios, o sea, crea su crítica, su investigación del tema tratado. Y sobre el video de Gustavo Martín Garzón, lectura como acogida, la lectura y la escritura, como le venía diciendo, se vuelven las ideas principales. Hay que imponerla o irla regándola o irla nutriendo desde los niños, porque ellos tienen un aprendizaje más complejo. Leer es adentrarse en los otros mundos posibles, es indagar en la realidad para comprenderla mejor. El niño y la niña empiezan a entender las reglas que rigen la escritura, se empiezan a entender por qué deben de leer, para qué deben leer, y a veces ya los niños ya sacan sus ideas o sus hipótesis de la lectura que se trata. En el sentido del proceso de la lectura y la escritura, o sea, se exige al niño un grado de madurez. Ya los niños ya en cierta edad ya tienen una madurez para leer, entonces tienen unas actividades motrices para entender más los temas tratados en los cuentos, en las fábulas, en las frases, en todo. O sea, ya los niños ya tienen, como decir, ese chip incrustado para tener, o decir, tienen una inteligencia intuitiva. Eso se adquiere más en los niveles de preescolar. Ya hay niños ya que esos de preescolar ya saben leer muy, muy bien, o ya con más avanzado. Eso le brinda a los niños una seguridad emocional del aprendizaje de las etapas que se manejan en las escuelas, en los colegios, en esas cosas, en todos esos sitios de aprendizaje, y poder desarrollar sus capacidades como lector y escritor. De hecho, el cerebro de los niños o de los seres humanos están totalmente ligados a los procesos de aprendizaje. O sea, el cerebro está en constante aprendizaje, y la lectura y la escritura es una forma de tener ese aprendizaje, ya sea auditiva, visual, temporal o espacial. O sea, de muchas formas se puede incorporar ese aprendizaje. El ser humano pasa de diferentes etapas, o sea, la maduración, o sea, que tiene el nivel del conocimiento y se enriquece a partir de las experiencias vividas. O sea, las personas tienen ese sentido de que van aprendiendo de todas las experiencias que tienen en la vida. En este sentido, el proceso de la lectura exige a los niños estados de madurez. Entonces, cada persona aprendiendo a leer
y a escribir o a entender las dos cosas, tienen más ideas o tienen mejor conocimiento de la vida o de la sociedad. Esta fue mi presentación, estos fueron mis conceptos, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Chao, chao.